Albert Richter, el campeón que dijo no. Colonia, 1945. De los 20.000 judíos que vivían aquí, sobrevivieron 1.200, entre ellos Ernst Berliner, entrenador y amigo de Albert Richter, el mayor ciclista alemán del periodo de entreguerras. Entre los dos hombres, uno judío y el otro no, se había desarrollado una profunda relación de respeto y fidelidad, que había sabido superar las diferencias de edad y religión, pero que tenía lugar, por desgracia, en uno de los momentos más oscuros de la historia. Cuando en 1921 Hitler tomó el control del NSDAP, el Partido Nacional Socialista, este tan solo contaba con 3.000 miembros. En apenas 10 años, hizo de él la primera fuerza política del país. Albert Richter, campeón indiscutible de Alemania de velocidad en pista de 1933 a 1939, no escondería nunca su aversión hacia el régimen hitleriano. Mientras que las camisas marrones sembraban el terror en las calles y en los mítines políticos, él se negaría siempre a convertirse en el modelo ario que los nazis querrían que encarnara. Al exponer claramente su postura hacia su entrenador judío, se convertiría en el único ciclista alemán que se oponía a la autoridad. Su historia muestra que para expresar su oposición al régimen de Hitler no había que hacer necesariamente cosas heroicas o guerreras, sino simplemente permanecer fiel a las convicciones de uno mismo. Albert Richter nunca se dejó influenciar. Dijo no, a diferencia de la mayoría de los alemanes de aquella época. En Ehrenfeld, arrabal popular de Colonia, nació Albert Richter el 14 de octubre de 1912, en el número 72 de Sommeringstrasse. La ciudad, unida de forma arbitraria a Prusia en el siglo XIX, estuvo dirigida hasta 1917 por Konrad Adenauer, un hombre de ideas independientes y totalmente antinazis. Albert, especialmente dotado para la gimnasia, dejó el colegio a los 15 años para trabajar con su padre y uno de sus hermanos en una fábrica de figurillas de arte. Pero en secreto, él se imaginaba otro futuro distinto. En aquella época el ciclismo era increíblemente popular. Era al mismo tiempo deporte y espectáculo, y cada fin de semana las multitudes se agolpaban a las puertas de los velódromos para ir a admirar a los corredores. En Colonia los corredores más famosos eran Peter Steffes, Paul Osmela o Matthias Engel, que ganó en 1927 los campeonatos mundiales de velocidad amateur. Con el sueño de igualar sus hazañas, el joven Richter se inscribió en un club a espaldas de su padre, que prefería que se hiciera músico. Todas las tardes, al terminar su trabajo, se iba a entrenar y enseguida demostró sobre la pista sus cualidades excepcionales. Sus velocidades punta impresionaban a todos los presentes y en los entrenamientos superó incluso a Matthias Engel en varias ocasiones. Era un niño como los demás, a cuyos padres no les gustaba demasiado su ambición de ciclista. Luego, enseguida, se puso a superar a los profesionales en los entrenamientos o incluso a vencerlos en las carreras. Y todo el mundo dijo, es increíble, ¿quién es? ¿De dónde ha salido? Enseguida Albert dejó de ser un desconocido para el público, que le apodó el Cañón de Ehrenfeld. Multiplicó los éxitos, como en Leipzig, donde quedó primero en la selección para el equipo nacional. Pero sobre todo fue su victoria en el prestigioso Gran Premio de París Amateur en julio de 1932, cuando se consolidó como una de las promesas más firmes del ciclismo alemán. Esta victoria hizo que Berliner, antiguo campeón de la ciudad de Colonia, que se había convertido en un entrenador de renombre, se fijara en él. Al final de su carrera deportiva, comenzó a entrenar a corredores. En 1932 buscaba nuevos talentos y fue en ese momento cuando descubrió a Albert Richter. Creo que mi padre se veía reflejado en Albert.
Quería volver a tener esa edad y ser capaz de hacer todo aquello. Por eso dio lo mejor de sí mismo, ya sabéis, para que fuera perfecto. Él pasaba mucho tiempo en nuestra casa, le gustaba el ambiente cálido, la cocina de mi madre. Antes de cada carrera le hacía comer carne cruda para darle fuerzas. Todavía veo toda esa carne cruda. Para la carrera de Albert Richter, el mes de septiembre de 1932 era decisivo. Acompañado por Berliner, llegó a Roma para disputar el Campeonato Mundial de Velocidad. Mientras que la capital italiana se disponía a celebrar los 10 años de la llegada al poder de Mussolini, Albert iba a enfrentarse allí a los 24 mejores amateurs del mundo. Su victoria en la final frente al italiano Mozzo le convirtió en la revelación del año y le abrió las puertas a los circuitos profesionales. La prensa alemana escribió sobre él: este niño se ha puesto de deberes llevar el ciclismo alemán hasta el primerísimo puesto en el panorama internacional. Menos de 5 meses después, durante la noche del 30 al 31 de enero de 1933, las SA que desfilaban por las calles de Berlín celebraban una victoria totalmente distinta. Adolf Hitler acababa de ser nombrado canciller del Reich por el presidente Hindenburg. A los 43 años por fin había logrado su objetivo. La nazificación de Alemania estaba en marcha y en unos meses la democracia iba a ceder el paso a la dictadura. Supresión de las libertades cívicas, disolución de los sindicatos, segregación racial, evicción sin piedad de los adversarios políticos. Las cárceles del Reich se llenaron de los oponentes al nuevo régimen y el 14 de julio el NSDAP se proclamó como único partido. En Colonia, Konrad Adenauer, que se había negado a recibir a Hitler unos meses antes y había ordenado retirar las banderas con la cruz gamada que engalanaban el puente de la ciudad, fue destituido y desterrado. Ya convertido en profesional, Albert Richter siguió los consejos de Berliner y se instaló en París. Francia era el país donde los campeones de velocidad se ganaban mejor la vida. En efecto, París contaba con 4 velódromos y había carreras durante todo el año. Ahí, Albert podía enfrentarse a los mejores. Acababa de cumplir 20 años y era un chico sencillo, reservado. Se separó de su familia por primera vez y aprendió francés yendo a los cines parisinos. Tras unos comienzos difíciles, encontró rápidamente el camino de la victoria y triunfó en el Sancta Sanctorum, el Veldiv, donde ganó el premio de velocistas extranjeros. En cuestión de meses el público parisino adoptó definitivamente a Albert Richter. Su estilo fluido y potente se ganó la admiración de todos y le hizo ganarse su nuevo apodo, el 8 cilindros alemán. Era muy popular en Francia. Cuando participaba en las carreras, la gente gritaba «Richter, Richter», y otros empezaban a gritar «No, Hitler, no, Hitler». Había una gran confusión allí en mitad de todos esos gritos. Albert Richter era un hombre afectuoso y simpático, que enseguida se hacía amigo de los demás corredores de otros países. Y a pesar de todo, era sorprendente que procediendo de un entorno relativamente modesto y habiendo ido al colegio solo durante 8 años, se abriera de esa manera al mundo.
Parece como si se hubiera adaptado muy rápidamente y que se hiciera internacional, no solo en cuanto al idioma, sino también en la forma de pensar. Desde entonces, Albert Richter formó parte de la élite de los velocistas que se repartían los puestos de honor en los grandes premios internacionales. A pesar de su rivalidad en la pista y de los asuntos financieros, todos se respetaban y apreciaban. Lucien Michat, 4 veces campeón del mundo de 1927 a 1930. Louis Girardin, llamado Toto, varias veces campeón de Francia. Y sobre todo el belga Jeff Skerens, quien ganaría 7 veces el título mundial. Skerens, Richter y Girardin formaron un trío de amigos inseparables en el periodo de entreguerras. Se les apodó los 3 mosqueteros y a menudo acudían juntos a las competiciones conduciendo por turnos. Three national champions took part in the Easter meeting: Richter, Girardin and Jeff Skerens, the last being the world champion. These 3 took part in a sprint match and Richter and Skerens tied with 5 points each. Entre campeonatos y criteriums, el joven tímido de los arrabales de Colonia se convirtió poco a poco en un auténtico nómada del deporte, surcando sin descanso las principales ciudades europeas. En Alemania, el régimen nazi en el poder comenzó a aplicar su programa de discriminación racial, con la intención de privar a los judíos de sus derechos. Cada vez era mayor el número de lugares que estaba prohibido frecuentar. Aparecían inscripciones antisemitas por todas partes. Se hizo un llamamiento para boicotear a sus comerciantes, a sus abogados, a sus médicos. En Colonia, Joseph, uno de los hermanos de Albert Richter, estaba preocupado porque él seguía atendiendo a judíos en su tienda de ultramarinos. Me acuerdo de que los alemanes tenían un periódico semanal que se llamaba Der Stürmer. Siempre estaba colgado debajo de un cristal en la calle. Y ahí anunciaban todo lo que iban a hacerles a los judíos, deportarlos aquí o allá. Cuando salía de casa por la mañana con mi estrella amarilla, no sabía si iban a aparecer y hacer una redada, ¿sabes? Porque eso es lo que hacían. Así que para ir al colegio solía correr de portal en portal. Nunca caminaba por mitad de la calle. Por si acaso llegaban con el camión y se llevaban a todo el mundo. Albert Richter no sentía afinidad por la nueva Alemania que se estaba construyendo ante sus ojos. Ajeno a todo sentimiento de antisemitismo, en ningún momento cuestionó su colaboración con Ernest Berliner. Sabía muy bien todo lo que debía a su amigo, cuyos prudentes consejos guiaban su carrera. Era una relación muy bonita entre un hombre con experiencia y un joven. Mi padre se sentía tan cercano a Richter porque nunca había tenido un hijo y lo echaba mucho en falta. Más aún siendo Albert tan perfeccionista. Era un gran alumno. No era rebelde. Admiraba mucho a mi padre, su saber y sentía que si le escuchaba tendría éxito. Y así fue. Así es como se convirtió en campeón. Número 1 de los velocistas alemanes, Richter solo pasaba algunas semanas al año en su país. Su vida se dividía entre París, donde residía, Colonia, donde iba a visitar de forma asidua a su familia, y los circuitos donde se reunía con sus amigos corredores belgas, holandeses o franceses.
Y sin haberlo querido realmente, fue alejándose poco a poco de Alemania. Una Alemania que cada día se adentraba un poco más en la dictadura. Para los nazis, todos los sectores de la vida económica, política o cultural del país debían estar bajo control, y el deporte no era una excepción. A partir de 1933 se estableció un comité de deportes del Reich bajo el mando del Reichssportführer Hans von Schammer und Osten. Todas las manifestaciones debían aprobarse, y los clubes deportivos, como las federaciones, debían integrar desde ese momento un programa global destinado a construir el entorno del hombre nuevo. Los nazis simplemente integraron el deporte en su ideología política. El deporte, para establecer el régimen, reforzarlo y hacerlo avanzar, estaba presente en todos los aspectos del nazismo, en la educación, la propaganda, la juventud. Prácticamente empezó todo a la vez. La Federación de Ciclismo se disolvió en 1934 y se reemplazó por la Deutscher Radfahrverband, la DRV, cuyos dirigentes fueron nombrados por el régimen. Rápidamente los emblemas del nazismo invadieron los velódromos y las esvásticas florecieron sobre los maillots de los corredores. Este es el contexto en el que se desarrolló en Hannover el Campeonato de Alemania. Frente a una multitud que le rodeaba y saludaba, Albert Richter, vencedor, mantenía de forma ostensible la mano pegada al muslo. Bueno, realmente hace falta haber vivido en aquella época para comprenderlo. Si no hacías el gesto del saludo Sieg Heil, él se negó a hacerlo, lo que quería decir que estaba en contra del nazismo. Por eso no levantaba el brazo. No quería hacerlo. Los nazis se lo tomaron como una bofetada en plena cara, porque todo el mundo respondía siempre al saludo nazi. Pero él no. Él no quería saludar. Era totalmente antinazi. En los estadios, las reuniones políticas se alternaban con los eventos deportivos. De este modo, en Leipzig, en agosto de 1934, tuvo lugar un mitin de Adolf Hitler unos días antes de los campeonatos mundiales de velocidad. Durante los campeonatos, Richter sería el único que no llevaría el nuevo maillot oficial con la cruz gamada. De forma voluntaria conservó el antiguo maillot con el águila imperial. Y fue a partir de entonces cuando cientos de miles de partidarios del nazismo sitiaron Nuremberg para su gran cita anual. Una multitud de uniformes negros y marrones atraída por las cualidades oratorias de su Führer. Albert Richter gehörte zu der Generation der Deutschen. Albert Richter pertenecía a una generación de alemanes que había crecido en el periodo de entreguerras y que sufría las consecuencias políticas de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de ellos había heredado de sus padres un profundo sentimiento de humillación. Era una generación muy influenciable. Y me parece sencillamente admirable que Albert Richter haya tenido temperamento para oponerse al régimen. En un discurso, el 6 de noviembre de 1933, Hitler declaró: «Cuando un oponente me dice, no me uniré a vuestro bando, le respondo con calma, tu hijo ya nos pertenece».
Con el colegio, el deporte y el ocio, los nazis se atreven con la parte de la población más fácilmente manipulable, los niños y los adolescentes. Se veían a ellos mismos como los constructores de una nueva Alemania, fuerte, disciplinada y dedicada en cuerpo y alma a su Führer. Una vez en el colegio, cuando era pequeña, entré en clase y dije, buenos días, porque acababa de llegar a ese colegio, era nueva y cuando entré diciendo buenos días me gritaron, ¡fuera! No sabía por qué. Estaba de pie en el pasillo llorando hasta que alguien vino a decirme, tienes que entrar y decir, Heil Hitler, si no, no te aceptarán. Entonces volví a clase y dije, Heil Hitler, y me volvieron a gritar, ¡fuera! Y ahí comprendí lo que pasaba. Tenía que haber dicho Heil Hitler, así, para tener derecho a quedarme en clase. De todas formas, es increíble que exigieran esto también a los niños. Dafür stehlen. Ihr müsst lernen, Entbehrungen auf euch zu nehmen, ohne jeweils zusammenzubrechen. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegen durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an und wir wissen, vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Detrás de todo esto estaba la construcción de un ejército, evidentemente. En cuanto al deporte, eran cosas que no se podían separar. Pero el deporte era un aspecto, y muy importante, del proceso para rearmar Alemania y para recuperar el prestigio y una posición en el mundo.
Se supone que los grandes eventos deportivos del Tercer Reich tenían que ofrecer al pueblo alemán imágenes ideales para alimentar el mito de superioridad de los arios frente a las demás razas. Al mismo tiempo servían para combatir la veleidad individualista y afirmar el sentimiento de pertenencia. En el periódico Der Angriff se podían leer estas recomendaciones desde 1932. Eres un deportista, pero también eres alemán. Debes amar por encima de todo a tu pueblo y a tu patria. Para ti solo hay una elección: Adolf Hitler. El cerco se estrechaba en torno a Albert Richter y Ernst Berliner. La segregación racial se practicaba de igual manera en el ámbito del deporte y se excluía de forma sistemática a los judíos de los clubes y asociaciones. En 1934 prohibieron a Berliner continuar con su labor de entrenador dentro del territorio alemán. Pero los dos hombres decidieron continuar participando en las grandes competiciones que se desarrollaban en el extranjero. De esta forma fueron a Bruselas, Zúrich o Copenhague en los campeonatos mundiales. Y todos les podían ver juntos mientras que se mantenían al margen del resto del equipo alemán. El 29 de marzo de 1936, cuando los 3 batallones del Reich acababan de entrar en Renania violando por completo los tratados de Versalles y Locarno, Hitler consultó por plebiscito a la población. Un 99% declaró que aprobaba su política. Pero en el extranjero, los excesos de los nazis empezaron a movilizar a la opinión pública. Indignadas por las leyes raciales de Nuremberg, varias organizaciones americanas intentaron en vano oponerse a la celebración en Alemania del mayor evento deportivo del periodo de entreguerras. Antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Berlín, previstos para el verano de 1936, Hitler inauguró los Juegos de Invierno en Garmisch-Partenkirchen, en los Alpes bávaros. Una ocasión única para que los nazis restaurasen su imagen en el panorama internacional. Una puesta en escena estudiada minuciosamente que de pronto se volvió tolerante, respetando aparentemente los valores del olimpismo. Y la similitud entre el saludo olímpico y el saludo nazi aumentó aún más la confusión. Con el fin de tranquilizar al Comité Olímpico, se ordenó suspender cualquier demostración de antisemitismo durante los Juegos. Las publicaciones racistas se retiraron minuciosamente de los escaparates y algunos atletas judíos, como el jugador de hockey Rudi Boll o la esgrimista Helen Meyer, se integraron en la selección alemana. A los nazis no les gustaba la idea de lo olímpico. Lo que les gustaba era la idea de la victoria. No había un espíritu olímpico en la Alemania nazi. Lo que les importaba eran las magníficas consecuencias que tendría una victoria en los Juegos Olímpicos de 1936 para el régimen nazi. Los nazis, con su espíritu perverso y maquiavélico, habían comprendido que se trataba de una ocasión perfecta para dar buena imagen del régimen. Hasta entonces los Juegos Olímpicos eran algo secundario. Los del 32 tuvieron lugar en Los Ángeles ante la indiferencia general, y los de 1928 tuvieron lugar en Ámsterdam y también suscitaron la indiferencia general.
Los Juegos del 36 tuvieron lugar en Berlín, bajo un régimen que provocaba pavor en el resto del mundo debido a todo lo que estaba pasando. Y además tenía lugar en un régimen que aparentemente estaba a punto de experimentar uno de los mayores éxitos políticos y económicos jamás vistos. Ich ordne mich ein in die große Kameradschaft derer, die gleich wir in ernster Vorbereitungsarbeit für Deutschlands Kampf bei den Olympischen Spielen 1936 stehen. Das gelobe ich. El Reich gastaría 20 millones de Reichsmarks, unos 5,5 millones de euros, para hacer de los Juegos todo un acontecimiento. La construcción de un estadio gigantesco en Berlín, un auténtico escaparate del nazismo triunfante. Soltar 20.000 palomas en la ceremonia de inauguración. La retransmisión por televisión de las pruebas en 25 pantallas repartidas por toda la ciudad. Con 348 atletas, el equipo alemán era el más importante de las 49 naciones representadas. Resultó el gran vencedor, llevándose 89 medallas, de las cuales 33 fueron de oro. Las otras dos naciones que tuvieron un éxito asombroso en los Juegos de 1936 en cuanto a victorias se refiere, fueron Japón e Italia. Esto hizo pensar a la gente que estos regímenes locos totalitarios eran el futuro. No solo Alemania venció a Estados Unidos, Japón ganó al Reino Unido, donde se había inventado el deporte moderno, e Italia venció a Francia. El éxito de los Juegos Olímpicos de 1936 fue un desastre para el mundo. Albert Richter, al ser profesional, naturalmente no participó en los Juegos de Berlín. Otro velocista alemán, Toni Merkens, que seguía en categoría amateur por petición del Reichssportführer, ganó la prueba de velocidad. Su victoria, pese a ser reñida, hizo de él un héroe del nacionalsocialismo cuyas ideas compartía por otra parte. Declaró en el periódico del ciclismo: "Estoy orgulloso de pertenecer a la nueva generación de deportistas, animado por la mano firme de Adolf Hitler. Todos admiramos con gratitud a nuestro genial Führer. Heil Hitler". La actitud de los nazis en lo que respecta a los deportistas de alto nivel finalmente resultó muy contradictoria. De forma general, condenaban a los profesionales, a los que denunciaban de individualismo y de estar guiados solo por el afán de ganar. Pero cualquier éxito alemán era bueno para el régimen, y las victorias de estos héroes populares eran ocasiones para llenar de gloria el Tercer Reich. La fama y los excelentes resultados en pista de Albert Richter le protegieron pese a las conocidas ideas antinazis que tenía. Pero a pesar de gozar de una posición privilegiada que le permitía franquear las fronteras del Reich, su libertad a veces se inclinaba hacia el exilio. Además, ¿todavía era posible en aquella época ser deportista alemán de alto nivel a la vez que antinazi? El caso del boxeador Max Mellin arrojó luz sobre este hecho de una forma inédita. Antinazi, este campeón de Europa de pesos pesados siempre había velado por su independencia. Hasta aquel 18 de junio de 1936, en el que se enfrentó al campeón negro Joe Louis en el Yankee Stadium de Nueva York. Era mucho más que deporte. Era algo tanto deportivo como político. Todos podían ver que se trataba de un héroe alemán contra un héroe americano. Ante la mirada de todo el mundo, tenía mucho significado ideológico.
Cuando Joe Louis se derrumbó en el segundo asalto, los nazis vieron ahí la demostración de sus teorías acerca de la superioridad de la raza aria. Hitler le felicitó personalmente por su espléndido logro patriótico. En el siguiente combate, 2 años más tarde, 70.000 espectadores estaban presentes para asistir a uno de los combates más mediáticos del siglo, pero también uno de los más cortos. Joe Louis ganó por KO en el primer round en 2 minutos y 4 segundos. Consternados, los nazis se distanciaron inmediatamente de Schmeling, que había caído en desgracia. El Reich no aceptaba a los vencidos. Pero si Hitler aprovechaba encantado el éxito de sus atletas para hacer propaganda, era debido a su ambición por una victoria política para Alemania. Pese a las repetidas críticas de la SDN, el Reich se rearmó y los grandes congresos del partido nazi se parecían cada vez más a desfiles militares. El 4 de febrero de 1938, Hitler suprimió el puesto de ministro de guerra y se autoproclamó jefe de las Fuerzas Armadas del Reich. ¿Cómo se podía seguir dudando de la inminencia de un conflicto? A partir de ese momento, un oficial de las SS, Viktor Brack, dirigió la Federación Alemana de Ciclismo. Se intensificaron las presiones ejercidas sobre los corredores y Albert Richter estuvo bajo vigilancia. Siguiendo los consejos de Berliner, suavizó sus manifestaciones en público. En contra de sus principios, hizo incluso el saludo nazi en varias ocasiones. Para escaparse de este ambiente sofocante, pasaba la mayor parte de su tiempo libre en Engelberg, una estación deportiva de invierno en los Alpes suizos. Su posición cada vez era más difícil y se planteó incluso cambiar de nacionalidad. Para Berliner, con el que mantenía una correspondencia habitual, la amenaza de una deportación se iba acercando. Gracias a un amigo que le informó de su detención inmediata, se escapó por los pelos de la Gestapo y huyó de Alemania con su mujer y su hija. Para Albert, la noticia fue un shock. Pero se negaba de forma obstinada a ceder a las peticiones de los nazis, que le presionaban para aceptar a un entrenador ario. Mientras que Berliner estaba refugiado en Ámsterdam, él continuó a sabiendas de todos colaborando con él. Albert Richter hat sich weiter Albert Richter continuó entrenándose con Berliner, incluso después de que este último hubiera emigrado a los Países Bajos en 1937. Y creo que esto le resultó muy difícil. Un aficionado de Colonia, que fue a los campeonatos mundiales de 1938, me dijo: cuando le vi hablar con Berliner en mitad de la pista, estuve a punto de desmayarme. Me pregunté si se había vuelto loco. ¿Pero qué hacía? Todo el mundo le veía. Debía saber lo peligroso que era. El 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas entraron en Austria aclamadas por la población. En Linz, ciudad de su infancia, Hitler firmó el acta de reunificación de los dos países. Se declaró el Anschluss sin un solo disparo. Apenas 6 meses más tarde, se unió la provincia de los Sudetes en Checoslovaquia. Nada parecía capaz de detener a los nazis con sus planes. En el mes de noviembre desencadenaron la siniestra noche de los cristales rotos, mostrando así al mundo su verdadera cara. Con el pretexto del asesinato en París de un diplomático alemán, Goebbels, ministro de propaganda,
había denunciado un gran complot judío contra el Reich. Después de haber repatriado el cuerpo con una puesta en escena dramática, el poder nazi dio paso a un programa de una magnitud y una violencia sin precedentes. En las principales ciudades de Alemania, miles de SA incendiaron sinagogas, saquearon tiendas, casas, detuvieron a más de 10.000 judíos y les enviaron a campos de concentración. Todo se desenmascaró en la noche de los cristales rotos de noviembre de 1938. Estaba claro que era un régimen totalmente maquiavélico, que algunos ya llevaban denunciando desde 1933. Los esfuerzos realizados en los Juegos del 36 habían conseguido silenciar más o menos las críticas. Pero tras la noche de los cristales rotos todo estaba claro. La guerra estaba en marcha. El 1 de septiembre de 1939, al alba, los ejércitos del Reich invadieron Polonia. El periódico oficial de la Federación Ciclista recordaba en primera plana los deberes militares de los deportistas alemanes. Se trata de demostrar lo que el deporte, que el Führer ha desarrollado como una auténtica preparación para el combate, ha conseguido hacer de ellos. Todo el valor y la fuerza que han adquirido en el deporte deben cederlos ahora a la patria. El 1 de septiembre de 1939 fue un momento crucial en la vida de Albert Richter. Debió de ser una catástrofe para él. No puedo hacerme soldado. No puedo disparar a los franceses, son mis amigos. Se dice que al principio de la guerra, la Gestapo multiplicaba las visitas a casa de sus padres para convencerle de convertirse en espía de ellos en el extranjero. Respondió muy claramente, no lo haré. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que tenía que abandonar Alemania. Tras una última victoria en el Gran Premio de Berlín, Albert decidió irse a Suiza. Solo se llevó la bicicleta, un par de esquíes y una pequeña maleta en la que había escondido una importante suma de dinero que había prometido hacer llegar a un amigo judío refugiado en el extranjero. Pero detuvieron su tren cerca de la frontera. Los aduaneros, que sin duda habían sido bien informados, registraron su equipaje y descubrieron el dinero. Encarcelaron inmediatamente a Albert. 3 días más tarde, el 3 de enero de 1940, se anunció su muerte. Versión oficial: suicidio por ahorcamiento. Para no dar lugar a protestas, se selló el ataúd y se prohibió su apertura. La muerte de Albert Richter dejó sin respuesta un sinfín de preguntas. Para empezar, ¿cómo creerse el suicidio de un hombre con tal fuerza y temperamento? Y luego, ¿cómo conocían los aduaneros la presencia de ese dinero? ¿Quién les había avisado y por qué? Creo que ya les habían informado de ese viaje. Tenemos que inspeccionarlo. Trama cualquier cosa. En fin, creo que era una traición. Seguramente había mucha envidia y maldad en juego, pero no creo que la persona que traicionó a Albert Richter quisiera su muerte. No se imaginaba que le iba a pasar tal cosa, sino que más bien le impedirían abandonar el país y que le obligarían a contratar a un entrenador ario. Peter Steffes era uno de sus amigos más íntimos y también era, en mi opinión, el que tenía los motivos más evidentes. Su carrera deportiva estaba en decadencia, necesitaba dinero. Además de sus relaciones personales con Richter, todo me hace pensar que él podría ser el traidor.
De hecho, Peter Steffens quería ser su entrenador. Siempre lo había esperado. Albert lo había rechazado y claramente se ganó un enemigo. En cuanto a saber si eso bastó para traicionarlo, eso no lo sé. No son más que suposiciones. Cuando los nazis supieron que Albert Richter estaba a punto de abandonar Alemania, le asesinaron a sangre fría. Pero para justificar su crimen, primero tenían que manchar su memoria. Aquel que había sido un ídolo del ciclismo fue condenado al deshonor y al olvido. En un comunicado infame, la Federación de Ciclismo, la DRV, recordaba la gravedad de su falta. Según la Federación, Albert había cometido un crimen terrible al traficar con mercancías para un judío, y el suicidio era lo único que podía hacer. Terminaba con estas palabras: su nombre se ha borrado de nuestras filas, de nuestra memoria, para siempre. Mis abuelos recibieron una llamada. Habían detenido a Albert por tráfico de mercancías y se había ahorcado de la vergüenza que le daba. Pero que ante todo no hacía falta que esto se supiera oficialmente, había que guardar silencio y por tanto no anunciar su muerte. No se debía publicar nada en los periódicos. Podíamos ir a buscar el cuerpo. El entierro tuvo lugar en el cementerio de Ehrenfeld. Yo estaba allí, tenía 6 años y medio. Y recuerdo que aún no se había publicado nada en los periódicos, y a pesar de la ausencia de noticias sobre la muerte, el cementerio estaba repleto de gente. Era el boca a boca. Alguien debió de decir: Albert ha muerto, van a enterrarle. Y se difundió la noticia. Había mucha gente en su entierro y a mí me impresionó mucho. Unos días antes de su muerte, la DRV había publicado la felicitación para el año 1940. En esta ocasión, Albert Richter había posado sonriente al lado de Tony Merkens y otros 2 corredores. Esta sería la última foto de él que aparecería en la prensa alemana. En el extranjero nadie se dejó engañar con las diferentes versiones sobre su muerte. Todos, tanto periodistas como corredores, sospechaban de un acto criminal. Los nazis habían eliminado al que no habían podido someter. La prensa francesa recordó sus posturas contra el régimen hitleriano y su amistad con Berliner, su entrenador judío. En el número de L'Auto del 7 de enero de 1940, Jean Lelio escribió: nuestro último encuentro con Albert Richter se remonta a los últimos días del mes de agosto, en vísperas de la guerra. Un momento emotivo en el que cara a cara nos abrió su corazón. Pronto, muy pronto, nos volveremos a ver, afirmó. Entonces seremos libres. Pero en los momentos más duros que tengamos que atravesar, recordad siempre que tenéis un amigo allí. Fue un terrible desperdicio de vida. Era muy triste porque un miembro de nuestra familia. Era de verdad un miembro de nuestra familia. Y no le hacía bien que le relacionaran con mi padre. Él lo sabía. Y aún así lo hacía. Eso muestra lo buena persona que era. Estaba convencido de que hacía lo correcto. Ayudarnos. Quería ayudarnos. Pero había muy poco que él pudiera hacer, porque era un hombre que siempre era el centro de atención. Ya sabes, todo el mundo sabía su nombre. Ernst Berliner nunca se sobrepondría a la muerte de Albert Richter. Tras la guerra, a pesar de que ya vivía en Estados Unidos, volvió varias veces a Colonia para convencer a las autoridades de que reabrieran una investigación.
Convencido de la traición, quería aclarar la verdad y recuperar el nombre de su amigo desaparecido. Pero a menudo, sus visitas molestaron y enfadaron a los antiguos corredores, y todos sus intentos fueron en vano. Mi padre estaba tratando de encontrar quién trabajaba para los nazis en aquella época. Estaba investigando a otros corredores que podrían haber ayudado a los nazis para aclarar la verdad. Ellos se sorprendieron al ver que mi padre seguía vivo cuando volvió. Nadie se lo esperaba. Y estuvo allí trabajando en ello mucho tiempo. Pero todo estaba en su contra. Sí, lo intentó.